Y a 2 días de las elecciones y tras el anuncio del reforzamiento del operativo de seguridad en Oaxaca por parte del gobierno del estado, sujetos desconocidos incendiaron 4,000 boletas destinadas a la elección federal y local de Pueblo Viejo, San Francisco del Mar, Oaxaca. Y para hablar en torno a esta violencia política se encuentra en la línea telefónica el coordinador del Programa de Seguridad y Democracia de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado. ¿Qué tal, Erubiel? Es un placer saludarte. Muy buenos días. Gracias por tu tiempo. José Ángel, buenos días. Buenos días, Natalia. Hola, ¿qué tal? Pues ¿a qué atribuyes, Erubiel, esta violencia política en nuestro país? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos en un cambio de un fenómeno que no necesariamente es la violencia política de la que se podía hablar en los años 80 o 90, ¿no? A lo mejor el término es más aplicable a estos últimos casos que ustedes están relatando y que obviamente son lamentables, yo diría que escalofriantes, en términos de que pues, es algo de lo que no se presentaba o no se vivía en el país desde hacía muchos años, ¿no? ¿Por qué no necesariamente podemos hablar de violencia política? Por los orígenes del esquema de estas agresiones y obviamente aquí lo que nos está dando a lo mejor el apellido del fenómeno es la naturaleza de las víctimas, ¿no? El punto diferencial es muy bien importante porque, por ejemplo, hay que recordar que en los años 90, particularmente a inicios de la década, al nacimiento de un partido político, en este caso el PRD de aquellos años sufrió un embate de fuerzas locales políticas también y que le llevó a tener una cuenta mortal de, si no mal recuerdo, de casi 600 militantes muertos, ¿no? Algo que llamó mucho la atención, pero ahí estaba más o menos los análisis muy claros en la identificación del tipo de violencia. Era una fuerza política emergente que desafiaba también poderes locales. Los poderes locales, particularmente los caciquiles, reaccionaban. Este análisis, que ahorita lo vemos a distancia y más o menos se veía con claridad en aquellos años, es más difícil en el contexto actual de la violencia y la crisis de inseguridad que vivimos. De lo que tenemos ahora es un entramado muy complejo, primero de inseguridad con una violencia ordinaria del crimen común, y también, esa es la otra parte de este entramado, también con una violencia que se deriva del crimen organizado y el narcotráfico, con un esquema, y esa es una hipótesis que vengo manejando desde hace rato, en el sentido de que la violencia cuyo origen puede identificarse, según el análisis caso por caso, hacia esos elementos del crimen organizado y el narcotráfico, nos llevan a que esta fenomenología está evolucionando y que parte de su modelo de negocio se implica en una medida hacerse de parte del aparato de gobierno a nivel local, quizá estatal, y que obviamente les permite tener un acceso a recursos sin ningún control, ¿no? Y que obviamente es parte, repito, de este modelo de negocios. Obviamente el esquema ha venido evolucionando desde hace 10, 15 años. Originalmente esta injerencia se hacía de una manera de coacción o amenazas y extorsión, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto es como el derecho de piso, o influía el crimen organizado en imponer a personas que les dejaran realizar sus actividades ilícitas o criminales, proponiendo a personas en áreas específicas, como el caso de la seguridad pública, ¿no? Eso está documentado. Uh-huh. Este esquema prácticamente ya no existe o es menor. Ahora lo que vemos, y aquí me referiría al caso de Iguala, para mí es un caso paradigmático, el
de Ayotzinapa, donde de manera transversal vemos cómo el crimen organizado del narcotráfico, con la injerencia de grupos criminales locales, con vínculos con organizaciones de mayor tamaño, con una mayor presencia nacional, pues van atravesando la influencia y la injerencia a nivel político, ¿no? Los detalles para mí igual no viene al caso ahorita mencionarlos, pero para mí es un caso que en forma paradigmática nos muestra este tipo de cómo cambia ya el modelo de negocios. Hay que decirlo, el crimen organizado y el narcotráfico son un modelo de negocios ilícito, ilegal y violento. Entonces, que ha evolucionado en ese sentido y que desde mi punto de vista tenemos este escenario del que ustedes han dado cuenta puntual, ¿no? Y que en la medida en que se van acercando las elecciones, pues tenemos ahí un escenario pues yo diría inédito en la escena del país. Por un lado inédito por parte de que no teníamos una cuenta mortal alta en este contexto electoral o político, ¿no? Inédito también en el esquema de las renuncias de las personas que aspiran a un puesto de elección popular. Entonces, yo creo que eso es lo que nos debe llamar la atención, de que no es una elección sencilla, y es una elección con elementos nuevos que no habíamos vivido en la historia de la política del país. Claro, maestro, además, perdón. no hay precedentes en el sistema comparado. Sí, y en ese sentido queríamos hacer referencia, maestro, a que usted recientemente escribió un artículo que tituló La criminalidad y el nuevo rostro de la política en México, y es ahí donde usted refiere a la narcopolítica pues como uno de los factores de los asesinatos a candidatos. ¿Quiénes están ganando o perdiendo con esta violencia? ¿Los pactos cómo quedan a partir de ello? Es muy pertinente la pregunta, en el sentido de que podemos, apuntar aquí el esquema, aunque no es sencilla la respuesta. Quienes ganan con este escenario de mayor influencia de la criminalidad en diversos niveles y diversos orígenes, pues obviamente son nuevos factores o nuevos elementos fácticos de poder, ¿no? En este sentido también hay una reconfiguración de la organización de las funciones políticas o del aparato de gobierno en los tres niveles, pero particularmente en los niveles más inmediatos, ¿no? Más básicos, a nivel municipal, y de ahí vamos subiendo, en el que obviamente no hay control, no hay medidas de contención y tampoco de eliminación de esta mala injerencia. Es como un cáncer, ¿no? Y se va volviendo estructural. Los grandes perdedores pues son obviamente los que participan, los que desean participar en política y que le dan vida a un sistema de gobierno, ¿no? Y los perdedores últimos también pues somos los ciudadanos, ¿no? Porque obviamente estamos en un clima de violencia. La legitimidad que se da con nuestro voto a los gobernantes pues se ve manchada, si no con sangre, también se ve afectada por el cáncer de la criminalidad, la extorsión y el robo y la impunidad, ¿no? Pues sí, ve usted, maestro Tirado, que estén haciendo algo las autoridades para evitar que la jornada del próximo domingo, pues esta violencia pudiera salirse de control. Pues sí, se está haciendo, no lo vemos de manera pública. Y la manera en que se ha actuado en el Estado mexicano es una manera, pues un estilo soterrado, ¿no? Oculto, en el que participan no solamente los tres niveles de gobierno, ahorita les digo cuál es el antecedente, sino que estos grupos de coordinación de los estados se denominan,
y el antecedente lo tenemos desde finales de los años 90 en Oaxaca, precisamente Oaxaca y Guerrero, particularmente Oaxaca, donde entidades como el CISEN, el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Estatales o la Procuraduría Estatal en el caso de si hablamos en una sola entidad, y en el que coordinan supuestamente los trabajos de prevención y de contención. El problema es que este tipo de esquema de trabajo tiene un origen de carácter político, de contención de movimientos sociales. No hay un aprendizaje de análisis y de contención de una fenomenología tan compleja y tan diversa como la que estamos enfrentando desde hace más de 15 años. Entonces, el escenario nuevo es que se han involucrado o pueden estar involucrando a las autoridades de tipo electoral para tratar de colaborar y coordinar trabajos o acciones de prevención o contención. Pero, repito, eso para mí es una hipótesis porque tenemos solamente los ejemplos que se fueron generando con y así se llaman grupos de coordinación y han trascendido algunas noticias en escenarios o en entidades estrictamente conflictivas con índices de violencia mayor. Estos grupos coordinan. El problema es que no hay una base legal para ese tipo de trabajo, ¿no? De coordinación, y en el caso también de este contexto actual no tenemos elementos como para saber si están funcionando o no, y si están funcionando, cómo lo están haciendo y quiénes participan. Aquí me voy a la parte comparada. Por un lado, y hay que decirlo, no tenemos un parámetro de comparación en cuanto a un escenario electoral con tantas víctimas como las que tenemos y que estén vinculados al proceso de cambio político. Muy bien. Uno podría pensar que Colombia en sus peores épocas tenía este fenómeno. Sí lo tenía, pero no en la medida en que lo estamos mostrando nosotros. Eso para mí me llama mucho la atención. El día de ayer estuve consultando y investigando para repasar esta fenomenología, y mi sorpresa es que el número de víctimas no llega ni en los peores años de la violencia colombiana en este contexto de cambio político a lo que nosotros tenemos hoy. Claro. Y eso a mí me llama mucho la atención y es alarmante y preocupante. Definitivamente. El otro punto es que, por ejemplo, también en Colombia, desde hace más de 3 procesos electorales, sobre todo de cambio presidencial, se genera con muchos meses de anticipación una mesa de atención directa de problemas que tienen que ver con el proceso y que tienen que ver también con la inseguridad y la criminalidad que enfrentan las poblaciones, y se hacen reuniones de carácter público, y todo se trata ahí y se atiende ahí a las siguientes sesiones o reuniones públicas se le da un seguimiento a los planteamientos que se dan de los problemas que las fuerzas políticas, los ciudadanos, las ONGs y sobre todo las organizaciones de derechos humanos plantean sobre lo que está pasando en el proceso. Eso ha ayudado, desde mi punto de vista, a disminuir los incidentes. Si uno mira las encuestas, los números de procesos electorales con víctimas que tienen que ver con el proceso, prácticamente disminuyeron dramáticamente, ¿no? Muy bien. Nosotros no tenemos nada de eso, además yo lo pongo como un ejemplo. No digamos que tengamos que hacer algo similar, pero lo que voy es que la apertura y la transparencia también ayudan muchísimo. Ok, pues te agradecemos muchísimo, maestro Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad y Democracia de la Universidad Iberoamericana, por estas reflexiones que compartes con las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias, buenos días. Gracias.